Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libertad aparentemente, pero realmente están siendo cautivos. O sea, no saben, creen que gozan de una libertad espiritual, pero su alma o una área de su vida está siendo pues atada. Y yo quiero hablarte de esas ataduras que no siempre se ven físicamente, pero que sí espiritualmente se siente, porque son cadenas del alma, son emociones pues que están ahí, que están siendo cautivas y están sin sanar, y el enemigo está pues ganando ventaja. Las ataduras espirituales son esos lazos invisibles que impiden que la persona pueda avanzar, una área de la vida de la persona que puede estar siendo atada o atacada u oprimida por el enemigo. Impide el avance. Esto puede también venir por herencias generacionales. Podemos ver las ataduras de resentimiento, la falta de perdón, las ataduras sexuales. Las ataduras sexuales pueden venir por relaciones que se tienen fuera del matrimonio. Vemos cómo están ese diseño, que no fue el diseño natural de parte de Dios. La persona corrompe por el pecado y ahí vienen pues las ataduras sexuales. Entonces, ahí hay cosas que realmente vienen, muchas cosas que se infiltran porque vienen transferencia, y si la persona no comprende esta área, automáticamente el enemigo va a ganar ventaja. Podemos ver las ataduras familiares. Aquí en las ataduras familiares podemos ver los patrones repetitivos. La persona dice, yo he visto personas que comentan y dicen, no, porque esa es una conducta, ese es un patrón. No estamos hablando de demonio, estamos hablando de ataduras, porque una persona que esté en el evangelio puede tener una área de su vida atada. ¿Por qué? Por falta de perdón. Entonces puede haber odio, pero también puede haber ira en la persona. Hay una área que esa persona no la ha entregado al Señor. Eso es una atadura espiritual. Y fíjate que te dije, no es un demonio, porque la persona que es cristiana no puede ser poseída, para influenciada sí. Aquí vemos que cuando vienen patrones o conductas repetitivas y familiares, entonces como esa persona no floja, esa persona no suelta, entonces aquí lo que vemos que se va a convertir en una maldición generacional y se va a pasar de generación en generación. Si la persona no rompe con esa atadura, va a ser pasada a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y eso es así. Todo el que está, pues, que conoce de la palabra, sabe que siempre tiene que renunciar, tiene que pedir perdón, aún esté dentro del evangelio, para que esas ataduras, para que ese viejo hombre y esas cosas que nosotros a veces estamos arrastrando, tenemos que soltar y tenemos que romper en el nombre de Jesús. Las ataduras mentales. Las ataduras mentales, ahí se arrojan los pensamientos, esos pensamientos cautivos que muchas veces vienen, que son pensamientos que son negativos y se cauterizan y quedan ahí, luego llegan a nuestra mente, a nuestro corazón, y así mismo la persona queda atada por este mal pensamiento. Y vienen muchas cosas luego de traer de esto, porque puede traer enfermedades, puede llegar la persona hasta deprimirse. Puede la persona, el enemigo, tomar ventaja y oprimirla. Pero también podemos ver en las ataduras mentales, podemos ver, pues ahí entra el miedo, entra la fobia. En una ocasión había pues un hombre que el Señor le hace un llamado y fue a Gedeón. La palabra registra que él guardaba el trigo y lo cubría para que nadie le robase, pero no lo enfrentaba porque él tenía mucho miedo. Pero en una ocasión el Señor le dice a Gedeón y manda a un ángel y le dice, mírame, valeroso, que él es valiente, que él es esforzado, pero él realmente, él no era todo esto, pero el Señor lo veía así, el Señor lo veía con una identidad genuina, pero él no reconocía que nada de eso era para él, porque su realidad era que él, bueno, yo no soy nada, soy un miedoso.
Pero cuando vemos que el Señor lo confronta, lo primero que el Señor le dice a Gedeón es, mira, tú tienes que hacer esto. Tú vas a venir y vas a tumbar ese altar que tiene tu padre. Y vemos que él todavía tiene miedo. ¿Y qué hace? Para deshacerse de ese altar que le provocaba miedo, escucha bien, porque su padre era brujo. Entonces, para él tener que ser libre, tenía que confrontar esa atadura mental que tenía. Tenía fobia, tenía miedo. Dice la palabra que tuvo que llevar 10 hombres para tumbar ese altar y de noche para poderlo destruir. Cosas que nosotros tenemos que empezar a romper, ataduras del pasado, en patrones, conductas que la tenemos de nuestros antepasados, de nuestro padre, de lo que sea, pero estamos arrastrando, y te estoy diciendo, las ataduras no tienen que ser demonios per se, puertas abiertas que le abrimos, y la persona puede se cautiva, como te dije, a través del ocultismo, porque fíjate que había aquí, en lo familiar, había muchas ataduras, por causa de su padre, y aquí vemos un hombre que cargaba fobia, pero también vemos un padre que está dentro del ocultismo. Entonces, el padre tenía ataduras demoníacas, practicaba adivinación, practicaba ocultismo, tenía un altar a la diosa Diana, entonces, y a Cera también. Entonces, este hombre, al tener esto, influía que miedo a su hijo. Y entonces, esta parte, que cuando el Señor le hace el llamado, él no quiere reconocer lo que él es de parte de Dios. Y por eso muchas personas, aún dentro del evangelio, tienen que empezar a romper. Porque no reconoce muchas veces hasta el llamado que tiene o la asignación que Dios tiene preparado para ellos. Entonces, cuando llega el proceso, cualquier tormenta lo hace quedarse estático. No se mueven, no quieren avanzar. Y esto pasaba con este muchacho, hasta que el Señor lo confronta. Y vemos que el Señor le envía ángeles, le da palabra, y él como que todavía no entraba en sí de lo que él era de parte de Dios. Corintios capítulo 10, 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Palabra del Señor, cuando vemos que hay ataduras espirituales, y hay gente que quieren resolver esto con terapias, con pastillas, humanamente, vamos a decirlo así. Pero son cosas que tienen raíces espirituales, que solamente se puede romper, escucha bien, cuando un hijo, una hija de Dios, reconoce, puede identificar esta área de su vida y rompe. Porque si usted, mientras más ignore, más el enemigo gana ventaja. Y la palabra del Señor dice bien claro que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. También cómo se forman las ataduras, por palabras que se han recibido y creído. Esas palabras que son bajo maldición. Todas esas palabras que han recibido y usted creído también, cosas que le han dicho en su niñez o que le hagan un bullying y usted creer eso se va formando una atadura que va a venir en su mente, en su pensamiento, se aloja ahí y después por eso vemos muchas personas que luego en la adultez son depresivas, por experiencias dolorosas no sanadas. Esas personas que se quedan así como que cautivas, algo que le han hecho, un rechazo, un abandono y se quede ahí y en esos pensamientos, en ese rechazo, en eso que le hicieron, en ese trauma no sanado, entonces ahí se puede convertir pues en una atadura espiritual. Pecado practicado y no confesado, por eso también se puede formar pues una atadura. Automáticamente podemos nosotros ministrarnos liberación por parte de Dios. Pero si usted no puede también, usted puede buscar a alguien, un pastor, un amigo, alguien que usted sepa que tenga visión y que esté en esa área de la liberación. Tiene que reconocer que hay una área de su vida que usted necesita liberación. O sea, no se libera quien no admite su esclavitud. Entonces yo tengo que reconocer para ser libre y que el Señor pues rompa toda atadura. Confesar el pecado. De Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, el único que tiene esa facultad de perdonar mis pecados es el Señor. Aquí hay un texto que me llamó mucho la atención. Lucas capítulo 13, que es esta mujer que duró 18 años atada. Fíjate que hay situaciones que muchas veces no duran 18 días, 18 meses, sino 18 largos años. Esta mujer estaba atada. 18 años llevaba esta mujer. Y esto me llama mucho la atención porque vemos que Jesús, cuando la vio, cambió la vida de esta mujer. Cambió su situación. Y a mí me llama mucho la atención porque esta mujer, el Señor no la encuentra en la calle, la encuentra en la congregación. Y vemos que dice la palabra que la vio, la llamó y la tocó. Y hoy el Señor te llama por tu nombre, porque el Señor sabe que tú tienes una situación, porque a lo mejor tú tienes tiempo orando a Dios, porque quiere que el Señor quite esa atadura. Y tú tienes una necesidad, pero tienes que ir al trono de la gracia. Esta mujer estaba en el lugar correcto, en la hora correcta. Fíjate que esta mujer no estaba deambulando, estaba en una congregación, con una atadura, con un proceso que a lo mejor nadie entendía porque muchos ignoraban su situación. Una mujer que la podemos ver en la casa de Dios, en la sinagoga, como dice la palabra del Señor. No había dejado de buscar a Dios, porque estaba allí, porque ella sabía que tenía una necesidad de parte de Dios. Y aunque ella era fiel, me llama la atención, estaba atada. Por eso te dije, estaba atada, tenía un espíritu de enfermedad. Pero aún así, ella sabía que necesitaba liberación. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que necesitamos liberación de parte de Dios. Que necesitamos que Dios rompa las cadenas. Rompa con todo espíritu de atraso. Rompa con toda oposición, con toda opresión, con toda depresión en el nombre de Jesús. Y así mismo hay muchas personas que están en la congregación, que llevan años, más de 20 años, congregándose en un templo, que oran, que a lo mejor cantan, que óyeme, pero por dentro están doblados. Esto es muy serio. Por dentro están encorvados. Había una atadura, había un peso, había una carga que espiritualmente esta mujer también no la dejaba avanzar. Habían traumas, habían ataques espirituales. Y muchos de los que tenían, de estos sacerdotes que estaban ahí, no le habían practicado liberación. Y sabían de la necesidad de esta mujer. Pero solamente tuvo que llegar Jesús. Y dice Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar en el día de reposo. Porque aún así, óyeme, el enemigo le peleó, escucha bien, a la liberación de esta mujer. Fíjate que a esta mujer, aún dentro de la congregación, se levantaron los principales de la sinagoga. Se levantaron para que ella no fuera libre. Porque automáticamente le dicen a Jesús, ¿tantos días hay? 6 días y tú no puedes cogerlo para liberar a esta mujer. Tiene que ser hoy, día de reposo. Entonces ahí vemos como Jesús se indigna, lo confronta y le dice, pero ustedes son un hipócrita, porque ustedes vienen y desatan su bueyes y su burro los mismos días de reposo. Y esta mujer, que es hija de la promesa, que es hija de Abraham, no va a ser libre. Por eso, tú y yo tenemos que entender que aún a nosotros el enemigo nos va a pelear por la liberación, para que no seamos libres en una área de nuestra vida, para mantenernos, porque el trabajo del enemigo es mantener atado a cualquier persona. Te dije, no hay excepción. Aquí cualquiera puede llevar el atazo de parte del enemigo. Ahora sí, yo tengo que entender que como hija de Dios, yo tengo la autoridad, pero tengo yo que identificar cuál atadura es o puede ser que llegue a mi vida para romper con esto y ser libre en el nombre de Jesús. Porque aquí vemos una mujer con una situación que estaba en una congregación
y tenía 18 años en esto. Y aún así, como te dije, se le peleó a la liberación de ella, para que no fuera libre, para que no fuera sanada, porque lo que el enemigo quería es tenerla cautiva. Y aquí vemos cuando Jesús dice, pero Satanás tiene a esta mujer atada, y ustedes están peleando para que no sea libre. Es atada que la tiene el diablo. Entonces tenemos que ver esta parte aquí. El enemigo pone esta atadura, y Jesús fue bien claro que Satanás, el Señor lo reprende en nombre de Jesús, había puesto esta atadura. Por eso vemos tantas confrontaciones dentro de la iglesia con personas atadas y aún así no quieren entender que es el enemigo que lo tiene en esta área. No, porque ellos no entienden esta parte. Porque te dije, el mencionar el nombre del enemigo o guerra espiritual, echan para atrás. No, es que Dios ya nos dio a nosotros la autoridad. Entonces, no era algo natural o físico únicamente, también era espiritual lo que le pasaba a esta mujer. Esta mujer que estaba siendo encorvada aquí, 18 años, ¿usted cree que no llegó una visitación de depresión? No llegó a lo mejor que tuvo que gastar económicamente, donde a lo mejor el enemigo le peleó esta área, o la área familiar. Es que todo se va así. El enemigo en todo va a empezar a oprimir la persona. Por una parte se va a entrar. Y me llama mucho la atención porque esta mujer estaba en el lugar indicado. Porque ella sabía que su liberación venía de parte de Dios. Venía en el altar. Gloria a Dios. Y hay dolores y enfermedades y estancamientos y ciclos en la vida que tienen una raíz espiritual. Ese ciclo repetitivo, ese patrón destructivo de conducta tiene que romperse en el nombre de Jesús. No con terapia. En el trono de la gracia y rompiendo ahí ese yugo para que se rompa en el nombre de Jesús, para que se rompan esas cadenas, para que el Señor sea que liberte. Entonces, no todo lo que se ve se origina en lo visible. Porque hay personas, te dije, que cargan emocionalmente cadenas espirituales, opresiones espirituales, y están siendo cautivas en esa área. Que solamente ellos saben la opresión que tienen cuando tienen un insomnio, cuando tienen que levantarse de madrugada, cuando viene esa oposición en la mente, esos pensamientos cautivos. Entonces todo esto se logra llevando eso a los pies de Cristo, para que el Señor sea rompiendo las cadenas. Y me llama mucho la atención porque dice la palabra que Jesús la vio, luego la llamó y la tocó, la saca del anonimato, ponía al frente. ¿Para qué? Para que los líderes de ahí de la congregación vean la gloria de Dios manifestada. O sea, aun cuando otros no lo noten, Dios va a ver lo que tú estás pasando. Dios está ahí cuando tú vas de rodillas, cuando tú sabes que sientes algo. Pero tienes que llevarlo a la mesa, llevarlo a los pies de Cristo y decirle tu necesidad. Y no tienes que divulgar tus cosas, pero llevarlo a Dios. Entonces, Él te gusta, Él te llama, pero quiere que tú vayas, que tú te muevas, que no te quedes estático, que tú corras por esa liberación, por eso que tú tienes, por esa necesidad. El toque de Jesucristo sana, liberta, restaura, transforma. Me llama mucho la atención y me gozo en el Señor, ver cómo el Señor, donde quiera que llegaba, practicaba liberación. Óyeme, los cautivos eran libres y el Espíritu Santo está aquí ahora también para ayudarnos nosotros a que si hay alguien que está cautivo y necesita liberación, él puede romper las cadenas en el nombre de Jesús. Esta mujer duró 18 años en espera por esa liberación. Así es que no te desesperes. Esta mujer a lo mejor guardó silencio en esta congregación esperando a ver quién se paraba de su asiento. E iba, la llamaba y le practicaba liberación, pero nadie de ahí pudo hacerlo. Porque los que estaban ahí estaban matados que ella. Realmente. Entonces, algo que podemos ver es que en Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, por eso no podemos desesperarnos. Esta mujer es una lección de vida para nosotros. No dejó de creer en lo que el Señor iba a hacer en ella. Por eso cuando Jesús la llama, ella creyó, ella fue a su encuentro, no ignoró la voz del maestro. Y es cuando vino su honra, Dios rompió la cadena. Cuando vino su hora, Dios rompió la cadena. Por eso te digo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Puede ser que hay cosas que nos van a llevar años
nos van a llevar días, a lo mejor nos van a llevar meses, pero solamente el Señor sabrá qué va a hacer con nosotros, pero en nosotros estar llevar nuestra situación en oración al Señor, para que el Señor rompa todo esto. Y puede ser que esta mujer o tú puede ser que lleve años atado, a lo mejor por el rechazo, por el abandono, por una culpa, por un temor, por una enfermedad. Pero hay que reconocer que solamente en Cristo es que somos libres. Y hay alguien que me llama mucho la atención en la Biblia, y es que podemos ver también este hombre cuando Bartimeo, el ciego, que estaba bajo una multitud, y aún así empezó a gritar y llama al encuentro a Jesús porque él necesitaba liberación, porque él necesitaba sanidad. El Señor le dice, ¿qué quieres que haga? El Señor sabía su necesidad, el Señor reconoce cuál es tu necesidad. El Señor no ignoraba cuál era la necesidad de este hombre, porque de hecho lo sabía, pero quería que él hablara, que él declarara lo que él quería en esa hora. El Señor le estaba diciendo en pocas palabras, yo parafraseando, óyeme, yo quiero que tú hagas un acto profético y tú declares lo que tú quieres. Y vemos que él le dice, yo lo que quiero es recobrar la vista. Gloria a Dios. Dios le está hablando a alguien que está esperando, pero que tiene que declarar lo que quiere de parte de Dios, que se va a ir toda atadura en el nombre de Jesús. Y así mismo Bartimeo dice, yo quiero algo, y el Señor le dice, ¿qué tú quieres? Decláralo. El Señor en pocas palabras le está diciendo, profetiza tu milagro. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque hay atmósferas que van a cambiar cuando tú profetices. Dime, ¿qué quieres? Y él dice, yo quiero recobrar la vista. Y automáticamente vemos que el Señor hace su obra sanadora en este hombre. Fíjate que para este hombre llegar a Jesús, óyeme, e impactar vidas no fue fácil. No fue fácil porque había una multitud que lo mandaba a callar. Por eso siempre, fíjate algo que yo veo y que puedo ver, que siempre que alguien quería ser libre, óyeme, para una liberación de parte de Dios va a haber oposición. Para este hombre ser libre de parte de Dios, por Jesús, vemos que hay una multitud que le dice, cállate, tú sí haces ruido. Pero él aún así gritó más fuerte. Porque fíjate la mujer de 18, que tenía 18 años atada, ¿qué hizo? Ella fue a la congregación porque él sabía que necesitaba su milagro. Pero aquí vemos a alguien que cuando el Señor le dice qué necesita, ella le dice, bueno, yo necesito recobrar la vista. Entonces, esa palabra que el Señor quiere que tú declares, el Señor quiere que tú digas, eso es lo que yo necesito de parte de Dios, para que se rompa en el nombre de Jesús. Por eso tenemos que estar viendo qué cosas pueden estar atándonos. Si son familiares, patrones familiares que vienen de generación en generación para que se rompan en el nombre de Jesús. Y esta palabra fue impactante cuando me llega a mi espíritu y yo digo, wow, y aquí podemos ver cuando yo le decía al Señor, Señor, pero las conductas, los patrones que llegan a nuestra vida son ataduras, esos patrones negativos, porque hay patrones positivos, pero esos patrones negativos que son ciclos repetitivos que se dan de tiempo en tiempo, eso son ataduras. Y realmente cuando el Señor me trae a memoria Romanos 7, ahí está la clave, porque dice Pablo, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces esa atadura, eso que no me deja avanzar, esa es una lucha que tenía constante. Entonces por eso vemos aquí que dice, no, espérate, es que tengo que romper con esto, porque siempre este pecado o esta humanidad mía, esta carne me lleva a hacer lo contrario, lo que no quiero hacer. Entonces por eso tenemos que romper con esto. Y eso refleja una esclavitud interna que puede tener raíces espirituales. Cuando decimos que es un patrón, que es una conducta, que es un ataque espiritual, lo dejamos pasar, pasa que tiene una raíz espiritual, si lo dejo ahí, entonces cuando viene a ver, realmente eso se va a pasar de generación en generación. Y hay algo que tenemos que tener mucho cuidado, y es que en Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces dar lugar al enemigo es abrir una puerta espiritualmente. ¿A qué? Al pecado, a algo que yo sé que estoy haciendo mal y tengo una lucha con eso y sigo haciéndolo. Entonces es un patrón destructivo, repetitivo, que se llega de tiempo en tiempo, lo dejo pasar por alto, y esto indica que algo que está ocupando un terreno en mi alma que a mí no me deja avanzar, que no me pertenece, pero si lo dejo ahí y lo tapo como que nada es nada, entonces tenemos problemas con esto. Entonces por eso es necesario que podamos identificar. Fíjate que algo que me llama mucho la atención es que si nosotros siempre leemos la palabra del Señor, nosotros vamos a poder identificar
qué está mal y qué está bien en nuestra vida. Porque lo único que te va a hacer libre es tú escudriñar la palabra del Señor, de personas que aún estaban atadas, pero que llegó Cristo para romper esas cadenas y romper esos patrones, conductas destructivas en el nombre de Jesús. Así es que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bye.